yo ya he estado con la industria prácticamente entera, entonces es complicado. 15. 50? See, any amount is acceptable, but on average, I would say over 20. El número mágico que ambos géneros encuentran como el ideal de pareja sexual es de 12 a más. ¿Cuántos hombres te has acostado en tu vida? Más de 100. No. Esto es lo que hoy en día se entiende como una sexualidad normal y sana. La sociedad de hoy ha normalizado tanto el sexo prematrimonial y la promiscuidad que las personas no solo se permiten hablar sin pudor alguno del gran número de parejas sexuales que han tenido y tienen, sino que además esto se promueve desde todo tipo de medios de difusión, como una práctica aceptable y completamente normal. Pero ¿sabes acaso lo que ocurre en el mundo espiritual cuando estás íntimamente con alguien? ¿Acaso tienes alguna idea de las consecuencias que este acto tiene para ti y tu pareja de encuentro? En la actualidad prácticamente nadie mantiene la santidad sexual hasta el matrimonio, y si alguien decide hacerlo, se le tilda de anticuado y mente estrecha. Esto incluye a la comunidad cristiana, que aun siendo conocedores de la palabra de Dios, igualmente no son capaces de abstenerse ante los deseos de la carne y sucumben al pecado. Esto se debe en gran medida a la gran presión social que existe con respecto a la mal llamada libertad sexual, donde los jóvenes, especialmente, son bombardeados de manera constante con mensajes que incitan a la lujuria y fomentan el placer sin compromiso, como una práctica normal y sin mayor significado. Pero esto es un engaño, una de las muchas trampas altamente efectivas que Satanás le ha colocado a la humanidad para someterla a vivir en el pecado. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 a 20, el apóstol Pablo dijo: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran unirse en un lazo de amor, acompañarse y satisfacer sus necesidades carnales el uno con el otro, con la bendición de Dios. El asunto está en que la mayoría no quiere esperar hasta el matrimonio para disfrutar de los placeres de la sexualidad. Por esa razón, prefieren establecer relaciones superficiales tanto con sus parejas sexuales como con Dios mismo. Pero hay algo que olvidan por completo, y es que los seres humanos somos mucho más que carne y huesos. El Señor también nos otorgó un espíritu, y toda acción que cometemos en el plano terrenal tiene una repercusión en el mundo espiritual. Por eso, cuando te involucras sexualmente con alguien, no solo lo haces a nivel físico, sino también a nivel espiritual, queriendo o no. Y esto trae consigo importantes consecuencias que luego verás reflejadas en tu vida. Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Así pues, si eres una persona soltera ahora mismo y piensas que irte a la cama con alguien solo por placer y sin ningún compromiso, no es algo que tenga mayor problema. Hay algo que debes saber, y es que al involucrarte sexualmente con alguien fuera del matrimonio, en primer lugar, estás cometiendo un pecado de fornicación, y de esta manera le estás abriendo las puertas de tu alma a Satanás. Pero además, tal y como dice la palabra de Dios en el versículo anterior, quien se acuesta con alguien se convierte en una sola carne con él o ella. Desde el punto de vista espiritual, es como si se hubieran casado, pero no bajo la bendición de Dios, sino bajo la sombra del pecado. Dicho de una manera más simple, con cada persona con la que te acuestas creas un lazo de maldición que te ata en matrimonio, tanto a esa persona como al pecado mismo. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 16 a 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que han estado actualmente con multitud de personas? Pues solo imagina, si cada vez que compartes tu cuerpo con alguien te atas espiritualmente a esta persona en un matrimonio de pecado. Aquellos que han fornicado con una gran cantidad de individuos están espiritualmente casados a todos ellos. Puede que en el mundo físico estén solteros, pero en el plano espiritual no lo están. ¿Pero qué pasa en la vida de estas personas?
¿De qué manera estas uniones repercuten en sus vidas? Pues de muchas maneras. Por lo general, las personas que viven o han vivido en fornicación tienen grandes dificultades para entablar relaciones amorosas estables y duraderas, porque simplemente siguen atados espiritualmente a aquellas personas con las que han fornicado y al propio pecado de fornicación. Por ejemplo, muchas de las parejas que tienen relaciones fuera del matrimonio viven en tribulación, discusiones, infidelidades, malos tratos, etc. Pero aún así, les resulta tremendamente difícil separarse. Aún y cuando no hay amor entre ellos, siempre terminan volviendo a esa persona y a esa relación de pecado. Esto es debido a esa unión espiritual de la que les he hablado, porque se han convertido en una sola carne con el otro. De la misma manera, estas ataduras espirituales les impiden a las entablar relaciones nuevas en bendición. Algunos examantes llevan años separados y han cortado comunicación, pero basta con recibir un mensaje del otro, ver una publicación en redes sociales o simplemente encontrarse por casualidad para que esa antigua lujuria vuelva a manifestarse. Conozco personas que luego de vivir una vida de promiscuidad conocieron a Cristo y cambiaron sus vidas, se casaron según la ley de Dios y formaron una familia, y todo va bien, hasta que aparece alguien de su pasado, una de esas parejas a las que se unió espiritualmente, y entonces comienzan nuevamente a aflorar aquellos antiguos deseos, aquellas ataduras de pecado que lo llevan a querer fornicar una vez más con esa persona, aún y cuando se encuentra casado o casada con alguien a quien ama y con quien ha formado una familia con la bendición de Dios. Estas personas a menudo suelen sucumbir nuevamente a la tentación de la carne porque están inevitablemente casados con aquellas exparejas sexuales del pasado, en el mundo espiritual, pero estas uniones de pecado solo traen desdicha y tribulación. Es por eso que estos individuos con frecuencia acaban rompiendo sus matrimonios y destruyendo sus hogares a causa de no poder romper con estos lazos de maldición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sin embargo, así como hay personas que se quedan atrapados en este bucle de promiscuidad y lujuria, hay quienes han escogido romper con toda atadura de maldición y abrazarse a la palabra de Dios, dejando atrás estas prácticas y sanando su espíritu, logrando así establecerse en matrimonio y logrando una verdadera unión de amor y respeto en bendición. Sin embargo, lo ideal es no caer en el pecado, ser capaces de resistir la tentación de la carne y guardar la castidad hasta el matrimonio, tal y que Dios lo dispuso, asegurándonos así de que nuestros lazos matrimoniales en el plano terrenal, como espiritual, gocen de la bendición de Dios.